Le voy a leer Mateo 25, 14, 30, que se lo había enviado anteriormente. Exacto. Escuchen también esto. Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarles todas sus pertenencias. Al primero le dio 5 talentos de oro, a otro le dio 2 y al tercero solamente 1. A cada cual según su capacidad. A cada cual según su capacidad. Después se marchó. El que recibió 5 talentos negoció enseguida con el dinero y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo, vino el señor de esos servidores y les pidió cuentas. El que había recibido 5 talentos le presentó otros 5 más, diciéndole: Señor, tú me entregaste 5 talentos, pero aquí están otros 5 más que gané con ellos. El patrón le contestó: Muy bien, servidor bueno y honrado. Ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Vino después el que recibió 2 y dijo: Señor, tú me entregaste 2 talentos, pero aquí tiene otros 2 más que gané con ellos. El patrón le dijo lo mismo. Muy bien, servidor bueno y honrado. Ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Esa frase la voy a repetir de nuevo. Muy bien, servidor bueno y honrado. Ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Por último, vino el que había recibido un solo talento y dijo: Señor, ya sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tiene lo que es tuyo. Pero su patrón le contestó: servidor malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco. A mi regreso, yo lo había recuperado con los intereses. Quítenle, pues, el talento y entréguenselo al que tiene 10, porque el que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no produce se le quitará lo que no tiene. Vuelvo y repito esa frase. Porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que no tiene. Y a ese servidor inútil, échenlo a la oscuridad de afuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Cuando Vianney me invitó a ver si yo podía dar una charla a ustedes, no sé por qué el Señor me mandó esta parábola. Realmente esta parábola siempre me llamaba la atención. ¿A qué le llamamos nosotros talentos? En esa época eso era dinero en abundancia. Pero para nosotros talentos son dones. Para nosotros ese talento no es solamente dinero. Y hay que resaltar una frase que dice el primer versículo. El segundo, a cada cual según su capacidad. Quiere decir que todos hemos recibido talento. Y que cada uno puede recibir diferentes talentos y en cantidades diferentes, porque no todos somos iguales. Cada uno tiene capacidades diferentes. Entonces, reconocer esto nos lleva, por un lado, a que no podemos tener envidia de nadie. ¿Por qué? Porque el que tiene un talento le falta el que tú tienes, quizás. Y no podemos querer tener todos los talentos, porque Él no nos dio todos los talentos. Nos dio dependiendo nuestra capacidad. Y por no tener envidia, tenemos que tener comprensión
y aceptar a los demás como son. Segundo, no podemos querer los talentos de los demás, como le dije, porque se nos dan dependiendo nuestras capacidades y no podemos pretender a los demás que actúen y piensen como nosotros, porque no tienen los talentos de nosotros. Yo siempre digo una frase para entender a los demás que la multiplico a todo el que me conoce cuando quieren juzgar a alguien. Y digo, el corazón de la llama solo lo conoce el cuchillo. Y a veces vemos cómo personas reaccionan en un momento determinado. No sabemos por qué. Por eso nuestro talento tiene que flojar ahí y entender qué está pasando y no juzgar. Muchas veces en el grupo, los políticos específicamente, los que hablan de política, comienzan, y yo me quedo, fíjense, yo no opino en el grupo de los de GES, comienzan a acabar con gente, a criticar a mucha gente, a hablar mal de mucha gente, y eso me preocupa porque hay que estar en los pantalones de esa gente para ver por qué actúan de esa forma y por qué piensan así, y reconocerle los talentos a esa persona. Y le voy a poner como ejercicio ahora una pregunta. ¿Cuáles talentos identifico yo que tengo? ¿Cuáles talentos identifico que tengo? Le voy a dar un minuto para que ustedes piensen en ustedes y reconozcan eso que el Señor le dio como un don, ese talento que ustedes tienen. Si quieren decirlo de una manera rápida, sin explicación, pueden decirlo ahora. Le doy luz verde. Aquí no no está controlando el micrófono. Voy a empezar por mí. El que me conoce de chiquitico, yo soy extrovertido. Yo no soy de la gente que me quedo callado. Yo llego a los sitios y me voy a sentir. Como que se dice, Mari, kinético, inquieto. Para mí eso es un talento si lo utilizo para el bien. Entonces, yo soy así. Y donde quiera que voy, soy Carpetín Ramírez. No soy tranquilo. Pero para mí eso me hace diferencia de mucha gente que ha sido que pacífica. Bueno, Luisa, todo lo contrario a Luisa. Yo soy todo lo contrario a Luisa. No sé, Simón, ¿cuál puede ser tu talento? Para mí es enseñar a nivel de profesor y entrenador y también a nivel de hablar en público. Creo, porque aquí no se, la modestia no puede venir, es un talento que Dios te dio. Desde chiquito yo me paraban en el medio, yo me ponía y y hablaba y la gente me hacía caso. Lo utilicé durante un tiempo para dar clase en la universidad. Después lo utilicé en mi trabajo para entrenar a otros y ahora mismo no lo estoy utilizando. Gracias. Pero sí, yo creo que es un talento, que es, no, es un don, es un regalo que yo he tenido en ese sentido. ¿Quién más? Bueno, yo pienso que la perseverancia es algo como que creo que podría ser un talento que tengo. Modestia aparte, como dice Simón también. Es decir, cuando tengo algún proyecto, trato de no fallar. Es decir, continuar, aunque sea despacio, porque no dije, me falta rapidez, quizás, pero me mantengo ahí paso a paso. Creo que he notado eso comparando, viendo otros talentos de otros hermanos, que yo como que no me gusta dejar las cosas por mitad, sino seguir poco a poco, perseverancia, entonces sería. Y que un último, para continuar, si quiere expresarse alguien. Yo no sé, o sea, yo no puedo decir
o no podría decir, me pueden ayudar, cómo sería específicamente ese talento que yo siento que es un talento. ¿Será el talento de la influencia de la palabra? O sea, me explico. Siento que Dios me ha puesto y lo aplico todos los días en mi trabajo, sobre todo en lo que hago, como para que las personas, o sea, confíen en mí y yo los pueda influenciar de una manera adecuada. A veces me siento que estoy en situaciones donde yo misma dudo, ay Dios mío, pero tengo un problemón con estas, por ejemplo, con estos clientes, esta pareja, y Dios me da como la capacidad de, a través de la palabra, será porque lo invoco y digo, Dios mío, que tu palabra sea la que hable, de influenciar a esas personas. Y eso me ha hecho a través de los años y de mi trabajo. Me doy cuenta como que la gente cree en mí, vamos a decir. Entonces yo no sé cuál es el talento. Yo dije muchas cosas, ustedes me dicen la palabra de cuál es el talento. Que influencio a las personas de manera positiva o que confían en mí. ¿Será el talento de la confianza? No sé. O liderazgo. Mira, María, No sé. yo Como que te que, conozco desde chiquitica y tú me decías, un chimán, no te vayas, no te vayas. No te vayas". ¿Te acuerdas? ay, ¿Te acuerdas? Tú tienes un influencia. arte, tú eres arquitecta, tú eres decoradora, tú tienes un arte. Ese arte por el cual tú arrancaste, eso es un talento. Tú pintas, esos son talentos. Hay Exacto. quienes cantan. Yo le digo siempre a Dios que gracias que no enseñarme a cantar. Porque si yo supiera cantar, además de como yo soy, yo fuera un desastre. No me hubiera casado nunca, yo hubiera sido un bohemio. Yo hubiera sido un bohemio, estuviera dando serenata todavía a esta altura de juego. Sí, realmente hay personas que Dios nos da unos talentos y le da otros. Ahora no me ponga a bailar. Sí, yo era el fanático feliz de Rafaelito Mirabal cuando él iba a la fiesta. Rafaelito, yo no me perdía una fiesta de Rafaelito Mirabal, pero no sé tocar ni la puerta de mi casa porque tengo llave. El talento de la música la tiene Rafaelito. Yo bailaba, pero ni me pongo a cantar. Entonces, todos, el Señor nos dota de talentos a todos dependiendo de nuestra capacidad. ¿Qué sucede? Que no nos ponemos a descubrir, porque a veces nos ponemos a compararnos. Y al querer compararnos, nos descuidamos de ese talento y no lo ponemos a producir. Y fíjense y recuerden lo que él decía cuando el siervo le daba multiplicado. Yo te voy a confiar mucho más. ¿Qué tenemos nosotros de tarea? Vamos a nosotros conocernos, buscar esos talentos, porque el Señor nos lo va a multiplicar. Pero no solamente para nosotros, sino que esos talentos hay que dárselo a los demás. Es para ponerlo al servicio del Señor y de la sociedad. Y ahí es que Duber nos enseñó en los grupos en servicio que no nací para ser servido, sino para servir. Pero no para hacerlo todo, sino para hacer aquello por lo cual Él nos dio ese talento, ese don. Y cada granito de arena de cada talento de nosotros creó lo que fueron los grupos en servicio e hicimos esa gran obra de servicio en todos los sitios que íbamos. Hogar Crea, la cárcel, los campamentos de niños del Politécnico. Eso era porque cada quien ponía su talento. Ustedes fueron orientadores. En cada grupo habían diferentes talentos. Entonces, eso es lo que el Señor quiere y lo que nosotros debemos de hacer. Yo no quería no quería entrar este tema muy trascendental, no muy hablar de la Biblia, no muy hablar del Señor, pero realmente son los regalos que el Señor nos da a nosotros para poder ser mejores cada día y hacer mejor nuestro entorno. ¿Cómo? Conociéndonos primero nosotros mismos. Como puso bien ahí, este es un tema para crecimiento personal. Y no nos pensamos nosotros qué Dios nos dio para poder ser mejores, crecer en el tiempo y crecer no yo, el entorno. Otra pregunta que le vamos a hacer. ¿En qué momentos he querido tener talentos que veo en los otros? Eso es otra de las cosas que nosotros sufrimos. Sí, somos envidiosos.
Máximo, Pregúntale. Dime. hoy en día, uno dice los muchachos de ahora, pero todos se levantan por la mañana, se meten a Instagram y a ver la vida ajena, lo que el otro hace, lo que el otro tiene, lo que el otro logró, lo que el otro muestra, y eso genera al que se deja una ansiedad de lo que yo no tengo, y es el mundo en el que estamos hoy. Yo quiero ser como aquel influencer o aquella persona que brilla, o brillo fatuo, pero brillo. Estamos destinados a frustrarnos en ese sentido. Ahora que tú lo dijiste, me puse a pensar en eso. Sí, eso es muy bueno que tú lo resaltes, porque a nosotros querer ser como nosotros, dejamos de ser nosotros. Y nos olvidamos de nuestro talento. ¿Y qué sucede? Lo enterramos. ¿Y qué sucede con el que entierra su talento? Sí, no lo decimos, lo dice la palabra. Y eso es lo que demuestra realmente la misma vida. ¿Por qué enterramos los talentos? Porque tenemos miedo, temor a ser nosotros mismos. Pero si Dios no nos da, ¿por qué hay que tener miedo? Pero tenemos temor. ¿Y a qué le invitamos? ¿Por qué me gustó este tema? ¿Por qué le invitamos? Para que despertemos, nos autoanalicemos y busquemos esos talentos que tenemos. Y no sé si alguien más quiere decir eso. ¿Qué talentos han visto en otros que ustedes quieren tener? Yo quisiera cantar y no me tocó. En serio, de corazón. Yo quisiera inspirar paz en otra gente. Tengo el talento de quitársela bien rápido. Pero hay gente que yo siento que inspira paz, inspira tranquilidad. Y yo no lo envidio, pero lo admiro con cierta pena de no tenerlo. ¿Sabe qué? Yo cada vez que veo que alguien hace algo que yo no puedo hacer, yo digo esa palabra, yo lo admiro. Cuando yo veo que alguien hace aquello que yo no puedo hacer, digo, oye, increíble. Tengo que felicitarlo, yo lo admiro. Porque son de las cosas que uno se queda como con un vacío. ¿Por qué yo no y por qué yo no? Pero quizá él piense igual que yo con lo que yo hago. Uno dice, yo quisiera ser como Mari. Pero quizá Mari dice, yo quisiera ser como Máximo. Porque lo que Mari tiene, yo no lo tengo, pero lo que yo tengo, Mari no lo tiene. Y muchas veces uno aspira a lo otro y dejamos de ser nosotros. Entonces, seguimos aquí porque, como vuelvo y repito, los talentos no son para nosotros. Los talentos son para uno darlo a los demás, ponerlo en manos del Señor, para que Él multiplique y mejore nuestro estado. Si nosotros utilizamos nuestro talento, la felicidad se nos multiplica. Los resultados, los objetivos de la vida se logran. Y para eso es que tenemos que conocernos y ponerlos a producir. Y vuelvo y repito, nuestro lema, no vivo para ser servido, sino para servir. Tenemos que seguir entregando estos talentos al servicio del Señor para que se multipliquen y podamos nosotros ver los resultados de poder estar en la gracia. Porque también el Señor dijo en la parábola, y es bueno destacarlo, ven a compartir la alegría de tu patrón. No es solamente que te voy a confiar más, es también que tú vas a estar, yo voy a estar contigo siempre. No voy a estar solo. Y mientras tú uses tu talento, te voy a multiplicar. Y yo pongo como ejemplo algo que nos pasó a nosotros, a Luis y a mí aquí por los grupos y en la capital. Luisa siempre trabajó en cervecería como una esclava, ustedes lo saben, 24 horas y un chin más. Y un día veníamos de Santiago y nos llaman por teléfono que si nosotros podíamos trabajar en una comunidad como a 35 minutos nosotros vivimos, más como a 15 minutos en Divino Niño, eso es un sitio aquí en la capital, en la Pradera, por ahí, lejísimo de mi casa, para visitarlo a ellos toda la semana. Entonces, esa comunidad en ese sitio, pero tenemos nuestra comunidad aquí, en la parroquia de nosotros. Además de eso, al trabajar con ellos como CDC, nosotros decimos,
teníamos que ir a una reunión cada 15 días de CDC. Pero además de eso, éramos catequistas de la comunidad de nosotros que teníamos que reunir una reunión cada 15 días a eso. ¿Y qué le dijimos nosotros a Luisa? ¿Cuál es el pensamiento de Luisa y mío? A las cosas del Señor, decirle que sí. Porque Él se ocupa de nosotros y nosotros nos ocupamos de las cosas de Él. Si nosotros entregamos nuestros talentos a las cosas del Señor, Él se encarga de resolvernos a nosotros todo lo que nos pasa, todo lo que nosotros necesitemos. Y de ahí en adelante no sabíamos cómo nos daba el tiempo. Antes de tener todas esas responsabilidades, siempre pensábamos que no teníamos tiempo, que nos faltaba tiempo. Y a medida que nos vamos responsabilizando más en las cosas, ¿nos da tiempo para todo? Para todo. Y no me pregunten cómo, ni por qué, ni cómo sucede, pero es lo que Él dice. Lo que Él dice en esto, cuando dice, voy a confiar mucho más. Y eso es importante que nosotros lo podamos destacar. Entonces, ¿qué tanto estoy poniendo mis talentos al servicio de los demás? Esa es otra pregunta que nos debemos de hacer. ¿Qué tanto estoy poniendo los talentos al servicio de los demás? Porque normalmente somos egoístas. Normalmente nos sentimos satisfacción personal, pero no vemos nuestro entorno. ¿Y quiénes son los demás? Los demás no están muy lejos, empezando por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por el servicio de la casa, por los vecinos, por nuestros compañeros de trabajo. No hay que ser miembro de una fundación, no hay que pedir permiso para participar en un evento, no hay que estar en un comité no. Los demás somos nosotros. En ese grupo de los Gs, ¿qué tanto yo estoy poniendo mis talentos en ese chat para que ese grupo sea mejor? Esa es una pregunta que debemos de hacernos todos. Porque los talentos son para ponerlos al servicio de los demás para que se nos multiplique a nosotros la felicidad y los beneficios. Entonces, hay que seguir avanzando. Yo sé que Simón tiene que irse temprano, pero ¿por qué no debemos de integrar los talentos? Ahora vamos con la otra parte. ¿Qué pasó con el que integró el talento? Le quitaron todo y hasta lo que no tenía. Por eso, mucha gente se acapara y después dice, no, porque yo tengo mala suerte, no, porque a mí no me llega nada, no, porque a fulanito le llega, a fulanito le llega, pero ¿qué tú has hecho para que los demás progresen? Pero no, y hay personas que tienen talento y por temor, por tener, diferente a mí, a Simón, le tiene miedo al público. No se atreven. Y el Señor dice, no, yo te lo di para que tú lo multipliques. Sí, y yo vamos a quitar la palabra del Señor. Nosotros debemos de saber que lo que Dios nos dio es para entregarlo. Entonces, ¿qué tenemos que evitar? El miedo. Y eso es natural. El miedo es natural. El tener miedo es natural, pero debemos de romper que eso no impida desarrollar nuestros talentos. Pero para eso tenemos que descubrir cuáles son esos talentos. Y muchas veces tenemos que esperar que alguien nos lo diga. No, es sencillo. ¿Qué tú haces normalmente? ¿Qué te sale espontáneamente? ¿Qué te sale simplemente con abrir y cerrar los ojos, pensar en algo? Y hay talentos que son naturales y sobrenaturales. Hay un talento buenísimo que es la salud. Ese es un talento natural. Hay gente que no se enferma. Hay gente que no se enferma y uno quisiera contrale. Y a mí que por cualquier caballá me da una vaina. Y hay gente que se mete en lodo, que se moja bajo la lluvia, que se come vaina del piso, y no se enferma. En cambio hay otros que salió una brisita fría y ya tiene una gripe del yache. Entonces tenemos que también reconocer esos talentos que Dios nos regala.
de la salud. Hay gente que no sabe llevar una relación con su familia, con sus hijos. Y hay otros que sí. Eso es otro talento. Llevar una buena relación con sus hijos es un talento natural que Dios nos lo dio, porque esa es nuestra misión. Pero a veces no lo tratamos y no hacemos eso con nuestros hijos. Entonces, tenemos que luchar y darle gracias al Señor porque tenemos hijos. Y hay que desarrollar ese talento natural de ser padre para poder hacerlo bien hecho y que se nos multiplique la felicidad a través de los hijos. Y eso es lo que los hijos van a demostrar, a multiplicar. Y entonces están los talentos sobrenaturales, que son los que el Señor nos da. ¿Como cuál? Como el perdón. Hay gente que no se sabe perdonar. Entonces, ese talento de perdonarse y perdonar, es bueno que nosotros también lo podamos desarrollar y analizar si realmente lo tenemos o no lo tenemos. Que realmente muchas veces, por no perdonar, no desarrollamos el talento. Entonces, vamos a pedir a Dios y a todos nosotros, a nosotros mismos, vamos a pedirnos que podamos conocer y reconocer nuestros talentos, que podamos valorarlos y ser agradecidos por tenerlos, que podamos cuidarlos. ¿Qué significa cuidarlos? Yo me imagino que Simón, y te excúsame que te coja de ejemplo porque tú fuiste el primero que hablaste, que le gusta hablar en público, lee muchas, se prepara para eso. Busca libros que le ayuden en eso, busca gente que le ayude en eso, el entorno de él está en eso. Entonces, realmente, él lo cuida, él se cuida de eso. Igual que tú, Maribel. Tú mandas, eso que tú mandas diario te ayuda a lo que tú haces con las parejas con las que tú trabajas. Entonces, uno tiene que custodiarse a sí mismo y cuidarse a sí mismo. Y que reconozcamos que los talentos dan frutos en abundancia. Y no cuando nosotros queremos, sino cuando tienen que llegar. Y uno se pregunta, ¿y cómo es eso? El tiempo te lo dice. Y realmente, yo le digo a mi mamá que el 70% de lo que yo soy son los grupos en servicio. Cuando ustedes mandaron una foto, hoy mandaron una foto, que quiénes eran, ahí todos somos orientadores. Maribel era servidora en esa época y Zoila no existía en esa época, yo creo. ¿Verdad que no, Zoila? En los grupos de servicio tú no estabas en ese momento cuando Margarita, Yo no Fernández, estaba. Velázquez. ¿Cómo es? Que no, yo llegué ya siendo bachiller, cuando estudiaba en el Por eso bachillerato. te digo. Y al señor y a mi hermana Lisette, a Rosa Ferreira y a ese grupo, yo le doy gracias. Que yo entré a los grupos a los 12 años. Yo fui servidor de los grupos de servicio cuando José Grullón. Y eso de mi hermana y de Rosa Ferreira y ese grupo que creó William, que crearon los grupos de servicio, el Señor los bendijo con esos talentos y entregaron su tiempo no buscando recompensa, no buscando beneficios personales, sino que ellos eran Girl Scout, eran catequistas y quisieron regalar su talento. Y eso es lo que somos nosotros ahora. ¿Cómo nos multiplicamos? ¿Cómo crecimos y dónde estamos? Y cada uno de nosotros es un grupo en servicio donde quiera que va. Cada uno de nosotros es esa pequeña semillita de talento que puede ser multiplicable como se multiplicó esto. Modestia y aparte, así como tú dijeron Simón y Maribel, modestia y aparte, yo le puedo decir que cada vez que ustedes me ven en la calle a mí y mucha gente me dice, tú eres mi papá, tú fuiste mi papá, yo me pongo que no son de ponerme. Yo me digo, gracias al Señor. Gracias al Señor que me puso en el momento adecuado, en el lugar adecuado, en esos momentos. Y despertó talentos que yo no sabían que eran talentos en ese momento para poder llegar a cada uno de ustedes. Por eso exhorto y por eso este tema me llamó mucho la atención. No nos desperdiciemos. Y cuando veo ese chat con tantos desperdicios, a veces me mortifico.
que hablan temas que, contrale, con tantas cosas interesantes, pero yo no soy de la edad de ustedes, de la gran mayoría, yo no soy de la gran mayoría del ambiente de ustedes. Tengo que aceptarlo, porque el corazón del cuchillo, de la llama, solo lo conoce el cuchillo, y el Señor me dio esa oportunidad de reconocer de que hay que dejar que las cosas marchen y sea a su voluntad y a su tiempo. Sí, nada más este tema me llegó por eso, para que no nos desperdiciemos, para que podamos seguir multiplicándonos, para que podamos seguir regalándonos, para que podamos seguir, que el Señor nos vaya dando esa felicidad, como dice, de vuelvo y lo leo, esa última frase. Ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más, para que Él nos siga confiando mucho más cada día. Para terminar, le voy a leer, ustedes quizás lo han escuchado en otro, lo han enviado, un escrito, se llama La Asamblea de Herramientas. No sé si lo han escuchado, se lo voy a repetir. Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de las herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa: hacía demasiado ruido y además se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Antes el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió que expulsaran la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, que el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Voy a cambiar eso, con nuestros dones, con nuestros talentos. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar aspereza, y observaron que el método era preciso y exacto. Así entonces se entendieron orgullosos de sus fortalezas y trabajaron juntos. Le pongo como tarea que reflexionen esa lectura de qué pasa con nosotros si solamente vemos los defectos del otro y no sus virtudes y talentos, y no reconocemos las virtudes y talentos nuestros. Así que creemos que poder nosotros individualmente, fuera de que seamos grupos, cada quien en su familia, en su entorno, pueden salir lindos muebles si sabemos utilizar nuestros talentos.